Estimados hermanos, Dios les bendiga a todos. Y damos nuevamente y no nos cansaremos de dar gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estudiar su palabra y de compartir estos devocionales con ustedes, porque sabemos que es para la edificación de cada uno de nosotros. Es importante que tengamos una lectura frecuente de la palabra de Dios y podamos compartir también con otros estas enseñanzas. Quizás usted me diga que ya lo sabe todo, pero compártalo con otro que a lo mejor no sabe y que pueda ser de bendición para otras personas. Estamos hablando del Salmo 51 sobre el pecado de David y su arrepentimiento y confesión, porque él estaba buscando el perdón de Dios, su limpieza y purificación. David había cometido pecado, recordemos en 2 de Samuel, capítulos 11 y 12, cuando cometió pecado con Betsabé, luego mandó a matar al esposo de ella para limpiar y ocultar su pecado. Pero debemos recordar, esto nos recuerda que no podemos ocultar nuestro pecado delante de Dios. Y así el profeta Natán tuvo que confrontar a David. Y cuando David entendió lo que estaba pasando, él hizo esta confesión. Aunque nosotros también somos pecadores, y eso lo hemos dicho, lo sostenemos, somos pecadores. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Cuando pecamos entonces, debemos también hacer como David, reconocer nuestro pecado, confesarlo, y Él nos perdonará, Él nos limpiará y nos volverá la comunión con Él. Mientras estemos con pecados sin confesar, sin arrepentimiento, no va a haber comunión con Dios. Debemos tener muy claro. Esta semana hicimos un devocional sobre que la salvación no se pierde. La salvación no se pierde. Pero cuando pecamos, perdemos la comunión con el Señor. Y cuando usted se acerca a Él en oración, sin haber confesado sus pecados, sin arrepentimiento, su oración no va a ser escuchada. Así que este Salmo 51 nos enseña cómo debemos nosotros hacer como David y confesar nuestro pecado. También hemos dicho que Dios perdona. Cuando confesamos, nos arrepentimos y confesamos, Él nos perdona los pecados. Pero déjeme decirle que las consecuencias del pecado las vamos a pagar. Y eso le pasó a David. Su familia fue un desastre. Su vida no fue buena después de esto. Aunque Dios le perdonó, él vivió las consecuencias del pecado. Miren el versículo 12 aquí en el Salmo 51. Dice la palabra, voy a leer desde el 11. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David se sentía distante de Dios. Sentía que había una brecha entre él y Dios. Y esto es así porque el pecado hace separación entre Dios y los hombres. Hermano, esto es tan cierto como todo lo que hay en la Biblia. El pecado hace separación entre Dios y los hombres. Miren Isaías 59, 2 lo que nos dice. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Parafraseando este versículo, entonces, si usted está en pecado, ¿Dios le va a escuchar? Dice aquí muy claro,
y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces David se sentía distante de Dios por el pecado. Así estamos nosotros cuando andamos en pecado sin confesar, sin comunión con Dios, sin propósito, sin esperanza, como un barco a la deriva. Miren el versículo, no hay gozo, dice aquí. Vuélveme el gozo. Es que cuando hay pecado, hermano, el verdadero cristiano, el Hijo de Dios, si hay un pecado sin confesar, no puede haber gozo en esa vida. No puede haber. Miren el versículo 13, lo que nos dice. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Un versículo muy sencillo, pero que nos dice muchas cosas. Dios quiere que estemos cerca de Él, que disfrutemos de una vida abundante, llena de gozo, pero el pecado hace que no tengamos intimidad con el Señor. Entonces enseñaré. Esto es para meditar este versículo. ¿Usted cree que si usted tiene pecados sin arrepentimiento, sin confesión y obviamente sin perdón, usted puede enseñar a alguien? No, hermano. No. David te está diciendo aquí, cuando te confesé mi pecado, cuando te confiese y tú me perdones, entonces enseñaré el camino y los pecadores se convertirán a ti. A veces queremos hacer cosas, queremos servir al Señor y hablamos cosas y hasta acusamos a los pastores porque no nos permiten hacer cosas y no nos damos cuenta que es que hay pecados sin confesar. Hay pecados. Nuestra vida en pecado impide que nosotros le sirvamos al Señor. Téngalo bien claro. Entonces es importante que aprendamos con David de que tenemos que confesar, arrepentirnos, confesar y buscar el perdón de Dios para entonces enseñarle a los inconversos el camino. Cuando nuestros pecados son perdonados y nuestra relación con Dios se restaure, entonces estaremos en disposición de enseñar a otros y alcanzar a otros que necesitan perdón de sus pecados y reconciliación con Cristo. Una cosa primero. Acostumbramos a tener pecados ocultos, a no confesarlo. A Dios no se le puede ocultar nada, hermano. Confiese su pecado y su vida cambiará. Y esto nos lleva al Salmo 32. Esto nos lleva al Salmo 32. Porque el Salmo 51 y el Salmo 32 hay que estudiarlos juntos. Salmo 32, 1, 2 y 2 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y cuyo espíritu no hay engaño, y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado. Aquí dice David que el hombre cuya transgresión ha sido perdonada y su pecado y cubierto su pecado es bendecido. David está expresando el gozo del perdón. Bendecido aquel cuyo pecado ha sido perdonado. Dios lo había perdonado por su arrepentimiento y confesión. Y ahora él se sentía bendecido y gozoso. Y eso es lo que pasa cuando nosotros somos sinceros con Dios y le confesamos nuestro pecado. Dios quiere perdonar a los pecadores. El perdón es parte de su naturaleza amorosa con todos nosotros. Porque ese es su carácter, el amor. Por eso dio a su Hijo para perdonar nuestros pecados. Él lo mostró al mundo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Su naturaleza perdonadora y amorosa la mostró al mundo por medio de
la muerte de su Hijo amado en la cruz, derramando su sangre para perdón de nuestros pecados. Entonces, cuando somos perdonados, vuelve el gozo. Volvemos a tener un propósito en la vida. Miren el 3 y el 4 aquí. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Note, esta es la expresión de alguien, de la condición de alguien que anda en pecado. Mi gemir todo el día. Mis huesos se envejecieron. Son palabras fuertes. Cuando en su vida hay pecado sin confesar, no habrá gozo ni propósito en su vida como cristiano. No hay comunión. Hay tristeza en su vida. Su conciencia no le dejará tranquilo. Y el Espíritu Santo va a incomodarle hasta que usted se arrepienta y confiese su pecado. Un verdadero cristiano, hermano, y le recalco esto, un verdadero cristiano, un creyente, un verdadero salvo, no puede vivir tranquilo mientras existan pecados sin confesar y sin arrepentimiento. No puede vivir tranquilo. El mismo Espíritu Santo le va a redarguir, le va a incomodar, le va a hacer sentir una sensación de suciedad, de sucio, porque hay algo que incomoda su vida y eso se llama pecado. Se envejecieron mis huesos. ¿Usted se imagina cómo era la vida de David en ese momento cuando no había confesado su pecado? Imagínenselo, pero piensen usted también. ¿Cómo está usted cuando anda en pecado? Cuando existe el pecado sin confesarlo y sin arrepentimiento. La vida no tiene sentido. La vida es sin propósito. Los huesos envejecidos y su gemir de día y de noche. En otras palabras, no podía dormir. Y dice aquí, en el 4, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Te he visto las plantas cuando está el verano muy fuerte y no se les echa agua? Se secan. Así está la vida de alguien que anda en pecado sin confesar. Su vida está seca e improductiva y no habrá tranquilidad. El Espíritu Santo le va a incomodar hasta que usted se arrepienta y confiese su pecado. Miren el versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mi pecado te declaré. Haga como hizo David. Declare su pecado y no trate de encubrirlo. No trate de ocultarlo porque a Dios nada le podemos ocultar. Declare su pecado. Confiéselo al Señor y tenga una vida con propósito y comunión con el Señor. Ore al Señor y arrepiéntase por sus pecados. No sea como dice el versículo 8 y 9 aquí en el Salmo 32. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. El Señor hablándole. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Así hay personas. Así hay cristianos. Tienen que esperar la disciplina de Dios. Tienen que esperar el freno de Dios para poder que entiendan que no podemos andar en pecado. Como el mulo, como el caballo, dice. Si no le pones el freno,
se va por donde quiera. Y así somos los seres humanos. No esperes la disciplina del Señor. Búscale, ora, arrepiéntete y confiesa tu pecado al Señor y no sigas llevando una vida de sequedades, de amargura, una vida sin propósito. Que Dios te bendiga.